Bien, jóvenes, buenas tardes, espero se encuentren bien. El día de hoy me di a la tarea de hacer este video sobre el abordaje de la porción conductora del pulmón con únicamente la manera en la que puedan completar el conocimiento de laboratorio para que estén ya más avanzados para su próximo examen de histología. Para ello, ya vieron el video sobre la porción respiratoria. Ojalá lo hayan visto y que se hayan percatado que su descripción es como un órgano macizo en el caso del pulmón. Pero recuerden, el pulmón es una descripción siguiendo las perlas de la histología como un órgano macizo. En el anterior video ya se los mencioné. Y en este, el que nos compete hablar va a ser la porción conductora, o sea, una descripción como un órgano hueco. ¿Sí? Específicamente estaremos hablando sobre los bronquios, ¿va? Recordando entonces un poco de anatomía, verán que el inicio del pulmón vaya de este inicio o bueno, término medio en las vías respiratorias superiores, ya para llegar a las inferiores, ¿sí? En el caso de los bronquios, veremos que existe la tráquea, ya con su previo análisis en el laboratorio. A partir de aquí va a haber una estructura en la porción más inferior llamada la carina. La carina no es más que el punto final de la tráquea en donde existe la bifurcación de la tráquea, ¿sí? En dos ramas, llamadas bronquios primarios, ¿sí? Anatómicamente únicamente tendremos dos, un bronquio primario derecho y un bronquio primario izquierdo. ¿Va? Es lo que estaremos abordando. Correspondiente a cada pulmón, un derecho y un izquierdo. También, bueno, déjenme algo diferente este pulmón. Algo, bueno, no, se ve muy, no muy normal. Algo así, va, así sí ya me gusta. Bien, pulmón derecho y un pulmón izquierdo, con su correspondiente bronquio primario en cada uno de ellos. A partir de, iniciando con el bronquio, bueno, específicamente pulmón derecho, veremos que el bronquio primario se va a subdividir en tres ramas, dando origen a los bronquios secundarios, ¿sí? Una rama para cada lóbulo del pulmón, ¿va? Recordando que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, anterior, medio, posterior, ¿sí? Como estamos observando acá. Y en estos bronquios secundarios se van a otra vez a subdividir, se van a ramificar para formar 10 bronquios terciarios, ¿va? En el caso del pulmón izquierdo únicamente habrá dos bronquios secundarios. ¿Por qué mismo? Por la misma razón que cambié este dibujo de pulmón, por la existencia del corazón, aquí dibujado. El corazón a nivel del desarrollo del pulmón, en etapas tempranas vaya, va a impedir que su misma presencia forme el tercer lóbulo del pulmón, ¿sí? Se va a poder desarrollar de manera completa, haciendo que quede involucionado, o sea que no está presente como queremos, por ejemplo, en el bronquio del pulmón derecho, haciendo que entonces el pulmón izquierdo únicamente tenga dos lóbulos y dos bronquios que le corresponden a cada uno, ¿sí? Es la información anatómica que tienen que tener. La presencia del corazón impidió la formación del otro bronquio, del este lóbulo del pulmón izquierdo, y únicamente el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos y dos bronquios secundarios para cada uno. Y entonces ya para los bronquios terciarios únicamente habrán 8, ¿va? Terciarios, haciendo esta diferencia. Bien, la porción conductora entonces del pulmón es básicamente describir las paredes mismas de estos bronquios, tanto primario, secundario y terciario, en esta descripción histológica, ¿sí? Como un tubo, acuérdense. Veremos todas sus capas que lo conforman y su descripción que tienen que tener en mente, por si también se los llegaran a preguntar o más adelante en la carrera que lo necesiten, ¿sí? Esa estructura la van a compartir todos los niveles bronquiales, bronquios primario, secundario y terciario. ¿De qué va a depender? La magnitud de su composición histológica. Ahorita lo vamos a mencionar. Nos regresamos entonces. Aquí tenemos una laminilla de Histology Guide en donde se aborda un pulmón, específicamente ya en el anterior video, para que repasen cómo su descripción como órgano macizo. Pero en este caso, lo que compete, como les digo, es que abarcar el órgano hueco, en donde ubicamos el bronquio. Vean cómo se encuentra aquí, completamente distinto al bronquiolo, como estamos observando aquí. ¿Sí? Todos estos de acá corresponden a los bronquiolos. Y como logran observar, van a denotar que es de menor magnitud el bronquiolo a comparación del bronquio. Y a su vez hay otras características histológicas que impiden su similitud, vaya, ¿sí? Porque recuerden, de la tráquea que tenía un grosor, digo, una luz mucho más prominente,
Cuanto más avancemos en el árbol bronquial, veremos que esta luz va a comenzar a disminuir hasta alcanzar a llegar los diámetros de este saco alveolar y finalmente el alvéolo que estamos observando aquí. ¿Va? Tiene que ir desde lo grande hasta lo más pequeño. Iniciando entonces, este es uno de los pequeños diagnósticos que podemos indagar de que si se trata de un bronquio, viendo su magnitud. Y ahora sí, si nos hacemos un acercamiento, veremos cómo está su composición histológica. De igual manera como la tráquea, está compuesta su epitelio por un epitelio respiratorio. Células, células epiteliales o epitelio pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado, con células caliciformes y múltiples células especializadas. ¿Sí? Esa es su descripción. Vean cómo está la composición del epitelio. No es ni un simple ni un estratificado, es un pseudoestratificado. Acuérdense de su primera práctica de epitelios. Vean cómo está la composición apical de los cilios. ¿Sí? Como están aquí observados. Y finalmente, pueden ya denotar las siguientes células que conforman a este epitelio. Tenemos células ya cilíndricas aquí demostradas, caliciformes en forma de cáliz, donde se logra observar vacuolas de mucinógeno. También las basales, vean cómo se encuentran en la disposición más basal, con esas células mucho más pequeñas y con un citoplasma no delimitado, vaya. También veremos células encepilladas que se pueden perder junto con las ciliadas porque también su porción apical tiene este tipo de extensiones citoplasmáticas, no cilios, vaya, pero sí se pueden confundir e impiden su descripción completa e identificación concisa. Con que las tengan en mente ya están muy acercados a su diagnóstico y a su descripción. ¿Qué más? Ya también las células de Kuczynski o de gránulos pequeños también se pueden existir en este nivel de epitelio. Y ojo, abordando la pared bronquial, recuerden, abordamos una mucosa, una submucosa y en este caso vean cómo está el cartílago. El cartílago con sus estructuras adyacentes van a formar una capa que no la menciona Ross, la menciona Sobota. Se llama capa fibromuscular cartilaginosa. Ok, se la repito. Capa fibromuscular cartilaginosa. Ahorita les explico de qué está compuesta. Y finalmente una adventicia. Estos cuatro componentes de la pared del del bronquio, van a hacer su descripción. Pues sí, tienen que demostrarla ahí. Entonces ya describimos el epitelio. Y ahora, como todo epitelio, tiene que estar sujeto a su membrana basal, como vean. Todavía sigue estando ancha, como se observó en tráquea, que se alcanza a visualizar también su membrana basal. También observaremos una lámina propia, compuesta por tejido conjuntivo laxo, con sus fibroblastos. Podemos encontrar vasos sanguíneos, el BALT en este caso, que es el tejido linfático asociado en este caso al aparato respiratorio, bronquio, básicamente, BALT. Es importante que lo mencionen, fibras nerviosas, vasos linfáticos, etc. También como logran observar aquí podemos ver tejido muscular liso, ¿sí? Que solamente le dan esta característica de poderse abrir o cerrar el bronquio. Para ello, como un ejemplo, tenemos los casos de asma. El asma, recuerden que a este punto la pared del bronquio se va a disminuir. A esto le llamamos una broncoconstricción, o sea, de toda esta luz se va a hacer mucho más pequeña por ciertos estímulos tanto endocrinos o neurológicos, ¿sí? Depende mucho de la etiología del asma, pero a grosso modo lo que sucede aquí es que hay un cierre parcial o en el caso de asma grave, que hay un cierre completo de este bronquio, impidiendo la oxigenación del aire que tiene que pasar desde las vías respiratorias superiores hasta llegar al alvéolo, específicamente la barrera hematogaseosa. Si el bronquio, digamos, se cerró, el aire no puede pasar y la persona evidentemente va a presentar síntomas de hipoxia, o sea que el oxígeno no está oxigenando a la sangre. Así que vamos a encontrarlos con la piel azul, labios azules, uñas azules, ¿sí? Disminución de la actividad cerebral, etc. ¿Por qué? Porque recuerden, no hay oxígeno, el cuerpo deja de funcionar y ya dependiendo qué tan grande sea la persona o cómo sea su metabolismo, pues va a durar entre minutos, ya dependiendo 5, 10, lo que sea. Y también recordando el daño encefálico que puede suceder. Esto abordando un caso de asma mucho más grave, ¿sí? Pero hay otras cosas que pueden suceder mucho antes. Bien, esa es una manera de ejemplo de la clínica que les podrían preguntar, solamente para que lo tengan en mente y apliquen la histología. Por ello es muy importante ese tejido muscular liso que se encuentra aquí dispuesto en la lámina propia. Luego, también encontraremos un cierto grado de submucosa,
que también es un tejido conjuntivo denso y irregular, con fibroblastos y vasos sanguíneos con mayor diámetro, fibras nerviosas, vasos linfáticos, ¿sí? Muy similar a la lámina propia, únicamente cambia su tejido conjuntivo. Ahora sí, la capa fibromuscular cartilaginosa, obsérvenla. Como su nombre le indica, va a estar compuesta, una, por cartílago, dos, por músculo y tres, por tejido fibroso. El tejido fibroso es básicamente un sinónimo para abordar el tejido conjuntivo denso irregular. Miren, déjense los anoto. La capa fibromuscular cartilaginosa está compuesta por cartílago y hialino, ya con su descripción y su compuesto histológico que ya estudiamos, no me voy a detener mucho en ello. Tejido muscular liso y tejido fibroso. Y como les digo, fibroso es un sinónimo para abordar el tejido conjuntivo denso irregular. Vale. Eso es la capa fibromuscular cartilaginosa. Y ojo, para que lean de otras bibliografías, jóvenes, porque esta capa no la menciona Ross. Esta capa se menciona en Sobota, ¿sí? Y esta, con que ustedes vayan utilizando la nomenclatura correcta, en este caso, se les dará muchos puntos en su descripción, ¿sí? Por eso es muy importante que llenen su glosario, vaya, su glosario mental con muchas más palabras que sean ya terminología de su carrera, ¿sí? Y ahorita les puede servir para esa materia, pero de experiencia les va a servir para otras más, ¿sí? Poco a poco irán desarrollando ya su apariencia, específicamente en su modo de hablar, como ya médicos que estamos visualizados a hacer, ¿ok? Y aquí está, tres componentes. Esa es la capa fibromuscular cartilaginosa, que como les digo, está abajo de la mucosa y de la submucosa. Esta capa se encuentra aquí delimitada. Y podemos encontrar las tres o dependiendo en qué nivel estemos. En el bronquio primario las encontraremos altamente diferenciadas y con mucha cantidad, ¿sí? Veremos que aquí está todo el cartílago, aquí haciendo anillos. Y como ya observaron en la mucosa, específicamente en la lámina propia, pudieron observar tejido muscular liso, que también aquí está en esta capa, o bien puede haber extensiones que atraviesen el cartílago o bien lo estén separando dependiendo si ya estamos en niveles mucho más bajos, en donde se está perdiendo el cartílago y se está reemplazando con más tejido muscular liso correspondiente ya a un bronquiolo, pero ojo, esto lo veremos más en niveles inferiores. Y finalmente tejido fibroso, que son como extensiones de la submucosa, que eso sí, se están infiltrando en toda la capa y dan esta apariencia de estar inmiscuida dentro y entre con la submucosa o con la adventicia, ¿sí? Eso es lo que tienen que describir en esta capa, los componentes de los tres. Y ojo, como les digo, en el primario, bronquio primario, encontraremos los tres completamente. En el secundario veremos una transición en donde el cartílago está disminuyendo su tamaño. En el terciario, ahora sí, hay una gran prominencia de tejido muscular liso y el cartílago hialino está cada vez perdiendo más cantidad. Y conforme más ramificaciones estemos encontrando hasta llegar a los bronquiolos, específicamente bronquiolo terminal, ¿sí? En el anterior video se los explico. Y ahora sí veremos que el cartílago ya está completamente, ella es completamente inexistente y únicamente habrá tejido muscular liso. Eso es lo que tienen que describir en esta capa y es lo que logramos observar acá. Vean, este es el cartílago hialino. Este sinófilo de acá corresponde al tejido fibroso que les mencioné y en sus entre sus componentes, ya sea aquí atravesando el cartílago o en la porción más hacia la submucosa o en la porción más hacia la adventicia, veremos tejido muscular liso, como también aquí se logra observar acá, ¿va? Esto de acá es el tejido muscular. Dan entonces que hay una mucosa, una submucosa y una capa fibromuscular cartilaginosa y finalmente una adventicia, aquí ya adyacente a la porción respiratoria del pulmón, en donde es un tejido conjuntivo laxo que está fijando al bronquio con los alvéolos,
¿sí? Específicamente con los tabiques interalveolares, donde también están compuestos por tejido conjuntivo laxo. Esa es la descripción que tienen que tener y tener en mente a nivel de la porción conductora del pulmón, ¿sí? Específicamente bronquio primario, secundario y terciario. Este es un bronquio primario, para que lo tengan en mente. Aquí ya en porciones más inferiores podemos indagar y delimitar un bronquio secundario o ya un terciario. Vean cómo ya está la cantidad de cartílago. Es mucho más pequeña a diferencia de su predecesor, ¿sí? Este podemos estar abordando como un secundario. También su tejido fibroso, cierta cantidad de tejido muscular que ya está haciéndose más prominente. Y vean, aquí está el epitelio respiratorio y que, ojo, va a comenzar a diferenciarse y a cambiar su composición. De ser un cilíndrico pseudoestratificado puede cambiar a ser un cilíndrico, como vemos aquí demostrado, o finalmente un cúbico hasta ir llegando a porciones de los bronquiolos, solamente para que lo tengan en mente, ¿va? Y así. No sé si por aquí haya un terciario, pero miren, aquí también hay otro secundario. Vean cómo está aquí delimitado, vaya. Hasta llegar a formar el terciario y finalmente las ramificaciones de los bronquiolos. ¿Sí? Miren aquí. Podemos decir que ya es una transición a bronquiolo, vaya. ¿Sí? Un terminal. Ok, todo esto de acá es una arteria. Aquí vemos la porción respiratoria, más arterias, etcétera. Va, eso es lo que tienen que describir. Y ojo, también podemos encontrar ciertas glándulas, si en este caso mucosas, como logran observar acá, y que sus adenómeros, o sea, la porción funcional que secreta y libera el moco, está en la porción ya del tejido conjuntivo, pero la abertura de la glándula va a estar a nivel de la submucosa hasta llegar a la mucosa, ¿ok? Es lo que podemos delimitar. Y vean, son tubulares con adenómeros, con células piramidales mucosas, vean cómo está el citoplasma llenos de mucinógeno, etcétera. Bien, eso es lo que tienen que describir ya finalmente con el pulmón. Su descripción tiene que abordar el órgano macizo como tal, que ya es la porción respiratoria, y el órgano hueco, que ya abarca desde los bronquios y en todos sus niveles. Y ya con ella ya pueden dar su descripción y estar listos, al menos en el laboratorio, para abordar su examen específicamente de pulmón. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.